Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial básico sobre el uso de Gephi. Esta herramienta de análisis de redes sociales nos permite visualizar y analizar datos de redes que proceden de un archivo de datos que primero tenemos que importar. En este primer vídeo lo que os voy a mostrar es exactamente esto, cómo importar los datos de un archivo y cuáles son las vistas básicas que Gephi ofrece para poder analizar los datos de nuestra red y obtener algunas informaciones útiles que no son evidentes a simple vista. Vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer cuando arrancamos Gephi y queremos empezar a analizar una red es, obviamente, cargar ese archivo. Yo, en el archivo que tengo preparado, bueno, fijaos cómo se abre, ¿no? Primero vas a archivo, luego utilizas la opción abrir. Cuando haces esto, tienes que buscar el archivo que quieres cargar. Yo, como os decía, tengo preparado un archivo que procede de un estudio americano de los años 60, en el cual a determinados alumnos de un instituto de secundaria se les preguntó cuáles eran las personas que más les gustaría que salieran con ellos en una actividad social. De algún modo era una especie de encuesta sobre la popularidad de sus compañeros. Los encuestados podían, lógicamente, elegir a varios de sus amigos, pero también podían elegirse a sí mismos. Entonces, en el archivo, lo que vamos a ver, voy a seleccionarlo, es highschool.csv, está en formato de valores separados por comas, y dentro de este archivo lo que vemos es una matriz de adyacencia. Como veis, los datos están anonimizados, kit 1, kit 2, etcétera, es decir, chico 1, chico 2, chico 3, en filas y columnas. De tal manera que, por ejemplo, si el chico 2 expresó su preferencia por salir en una actividad social, por ejemplo, con el chico 21, pues aparece en la fila 2, columna 21, un 1. Sin embargo, como veis, en todos los anteriores hay un 0, ya que el chico 2 parece ser que no expresó una preferencia especial por salir con ellos. Esta información no es recíproca, necesariamente, claro. Podría ser que sí. Es decir, si nos vamos a la fila 21, no necesariamente, de hecho, no aparece. Fijaos que en la fila 21, en la columna 2 hay un 0. Es decir, que el chico 2 haya dicho que le gustaría salir a un evento social con el chico 21, no significa que el 21 quiere salir con el chico 2. Las encuestas fueron hechas de manera separada y estos son los datos que tenemos. Bueno, una vez que tenemos esta información, pulsamos en siguiente y en terminar y aparecemos aquí, en esta pantalla donde se nos muestra un informe de importación. Bueno, quiero haceros notar que, aunque, como habéis visto, hay muchas opciones y muchas alternativas en algunos de estos menús, yo voy a simplificar y voy a ir solamente a aquello que me interesa en cada caso. En posteriores vídeos entraremos en mayor detalle en diferentes partes de la herramienta. Bueno, una vez seleccionado el archivo y aceptados los pasos anteriores, llegamos a este informe. En este informe nos vamos a encontrar primero con una pantalla en la parte superior donde pone notificaciones. En caso de que existiera algún error en alguno de los datos o la herramienta detectase algún problema durante la importación, esto me lo informaría en esta zona. En este caso, como veis, no parece haber ningún problema. Otra parte interesante aquí es donde nos pregunta por el tipo de grafo que queremos importar. El tipo de grafo, como sabéis, puede ser dirigido, es decir, con flechas, por decirlo así, no dirigido, es decir, bidireccional, todas las flechas son bidireccionales, o mixto, puede haber de ambas. En el caso que nosotros nos encontramos, se trata de un grafo dirigido. Así que, bueno, aunque la opción por defecto es mixto, digamos que aunaría las características de ambos, ¿no? De dirigido y no dirigido, nosotros vamos a especificar que es dirigido, puesto que conocemos el archivo de datos. Algunas otras opciones que podemos especificar. Aquí dice, estrategia para combinar aristas. Cuando en algunos grafos existen varias aristas o varias relaciones entre dos nodos específicos, podemos o elegir el mayor de ellos, o elegir la suma de ellos, o elegir un promedio entre ellos, o el mínimo, máximo, en fin. Hay varias opciones que podemos elegir. Con este desplegable, nosotros nos quedaríamos con aquella opción que nos resultase más confortable. En el caso que aquí aparece, al ser una matriz de adyacencia, entre dos nodos solamente puede haber una arista en cada dirección. Es decir, del 2 al 21 puede haber una, del 21 al 2 puede haber una. En cualquier caso, como vamos a marcar que el grafo es dirigido, no procedería a hacer una combinación de aristas, porque solo se combinarían aristas cuando hay dos o más aristas en el mismo sentido entre dos nodos. Es decir, si hubiera tres relaciones entre 2 y 21 en el sentido 2,21, entonces procedería a hacer algo. Sin embargo, aquí podemos dejar por defecto suma o promedio o no mezclar, y cualquiera de esas daría el mismo resultado.
Yo voy a dejar la que veo por defecto. En la parte inferior vamos a ver una información general sobre la red. Nos dice que el número de nodos es 70 y que el número de relaciones es 243. También me dice que el grafo no es dinámico, es decir, está terminado, no está entrando información constantemente, como podría pasar con una red social que yo estuviera importando de Twitter en un feed continuo, que no tiene atributos dinámicos y que no es un multigrafo. Bueno, y en la parte derecha inferior me permite especificar si quiero abrir la red en un nuevo espacio de trabajo, que es el caso actual, o añadirlo a un espacio existente. Si hiciera esto, podría mezclar varios archivos de datos en una única red, pero yo aquí no voy a hacer esto, porque es la primera vez que lo abro y solamente tengo un archivo y por tanto pues mi opción es nuevo espacio de trabajo. Pulsamos aceptar y esto es lo que aparece. Bueno, en Gephi hay tres vistas principales desde la herramienta. Estas tres vistas aparecen como tres pestañas en la parte superior. Aquí las tenéis. Vista general es en la que nos encontramos, laboratorio de datos y previsualización. La mayor parte del tiempo la vamos a pasar en la vista general, pero también vamos a hacer bastante trabajo en el laboratorio de datos. Bueno, ¿qué hay en la vista general? En la vista general tenemos la parte central, este panel grafo, donde se nos muestran los nodos y las relaciones del grafo o de la red social. Aunque se pueden tomar bastantes decisiones, como veis aquí en la parte izquierda hay un montón de iconos que nos permiten hacer acciones y aquí también en la parte inferior, yo ahora solo voy a comentar los más básicos. Los más básicos son mover la red para situarla en la posición que a mí me interese. Para esto pulso el botón derecho del ratón y a continuación muevo el ratón y sitúo la red donde me interese. Si quiero resituarla en el centro, pulsaría en este icono. También tengo la posibilidad de hacerla más grande o más pequeña, es decir, acercarla o alejarla. Y para esto lo que hago es que utilizo la rueda del ratón, ¿vale? Bueno, a mí me parece que este tamaño y en este punto está bastante bien, así que así lo dejaría. Este es el panel central, grafo, de la vista general. Vamos a los paneles laterales. El panel lateral izquierdo tiene dos partes. En la superior tenemos las opciones de apariencia que permiten modificar cómo yo veo los nodos y las aristas. Puedo cambiar su color, puedo cambiar su tamaño, puedo poner sus etiquetas, cambiar los tamaños de las etiquetas, en fin, una serie de modificaciones sobre cómo se ve esta información. Por poner un ejemplo, lo que voy a probar aquí es elegir los nodos y voy a decirle que todos tengan un valor único y le voy a cambiar el color. Le voy a poner que todos los nodos, por ejemplo, sean de color azul. ¿Vale? Selecciono esto y una vez que lo tengo, pulso aplicar. Para mostrar las aristas en un color diferente y que se distinga el color de los nodos, pues por ejemplo lo voy a poner así en un tono rojizo. ¿Vale? Entonces pulsaría aristas, todos el mismo color, es decir, opción único y luego aplicar. ¿Vale? Como veis, se ha modificado la forma en que yo muestro el grafo en pantalla. En el panel inferior de la parte izquierda, en distribución, podemos elegir el algoritmo de agrupación de los nodos. Esto va a ser algo a lo que dediquemos tiempo en el tutorial, ya que tiene bastante entidad por sí mismo, pero valga una explicación sencilla. Aquí vamos a ver algoritmos como Force Atlas, el Fructeman Reingold, Noverlap, OpenOrt. ¿Qué hacen estos algoritmos? Cada uno tiene una forma de funcionamiento específica que hay que conocer y lo que hacen es que agrupan o desagrupan los nodos en función de una serie de pautas de funcionamiento que tienen. Algunos, por ejemplo, funcionan como si los nodos fueran pesos y las aristas fueran muelles entre esos pesos. Y lo que trata es de alcanzar el equilibrio del grafo a lo largo de una serie de pasos. En fin, yo aquí no voy a utilizar esto todavía, pero sí quería deciros qué es y cómo se utiliza. En la parte derecha, los paneles de la parte derecha. En la parte superior es un panel puramente informativo. Se llama contexto y lo que me dice es cuántos nodos tengo, cuántas aristas y si el grafo es o no dirigido. En la parte inferior tenemos la zona de estadísticas y de filtros. En esta zona de estadísticas yo puedo solicitarle a Gephi que ejecute una serie de operaciones para calcular datos que me pueden ser interesantes. Aquí vamos a encontrar muchas de las medidas y métricas más habituales del análisis de redes sociales. Por ejemplo, la centralidad de cercanía, la centralidad de intermediación, el diámetro de la red, la densidad del grafo,
la identificación de comunidades mediante modularidad, el algoritmo HITS o PageRank de popularidad, etc. Para hacer cualquiera de estas operaciones, yo pulsaría este botón ejecutar y al cabo del tiempo y en función del tamaño de la red, quedaría lista esta información. Es importante decir que la existencia de muchas de estas informaciones calculadas habilita otras funciones en la herramienta. Esto lo vamos a ver inmediatamente después. Pero antes quería comentaros esta parte de filtros. Filtros permite, como su propio nombre indica, permite filtrar la información que estamos visualizando de acuerdo a determinados criterios. Yo, por ejemplo, podría decirle que filtrara y solo mostrara aquellos nodos que cumplen una determinada condición. Puesto que hay muchas posibles condiciones y esto es bastante complejo, lo vamos a dejar para otro tutorial. Bueno, pues esto es la vista general que me ofrece Gephi cuando cargo una red. Vamos a acercarnos al laboratorio de datos, que es la segunda de las vistas que nos ofrece la herramienta. En el laboratorio de datos hay información uno por uno de todos los nodos que aparecen en la red. Como veis, cuando selecciono uno, por ejemplo en este caso Kit 55, en la parte izquierda tengo información específica sobre su posición, su tamaño, cuál es su posición, el color, tamaño de etiqueta, en fin, toda una serie de informaciones. Algunas de las cuales son editables, por ejemplo el identificador, yo aquí podría cambiarlo. O la etiqueta, perdón, el identificador no puede cambiarse, en la etiqueta puedo cambiarla editando aquí. Por ejemplo, si el Kit 55 sé que se llama Ana, pues puedo cambiarlo. En esta parte de la herramienta dedicada al laboratorio de datos va a aparecer, ahora mismo como veis solamente hay tres informaciones: identificador, etiqueta e intervalo. El intervalo no tiene valores porque se refiere a intervalos temporales y es una red que tiene todos los datos a la vez y por tanto aquí no tiene sentido. Pero aquí puede aparecer información mucho más compleja, pero ¿de qué depende el que aparezca esa información? Pues de que yo calcule todo esto en la parte que hemos visto antes de estadísticas. Por ejemplo, no aparece el grado de un nodo, no aparece el número de vecinos que tiene, no aparece cuál es, por ejemplo, su centralidad de intermediación, ni cuál es su centralidad de cercanía. No aparecen estas informaciones, pero si yo opto a calcularlos en la zona de estadística, aparecerán. Vamos a verlo. Quiero mostraros, antes de volver a la vista general, cómo seleccionando un nodo desde aquí, como veis, pulso el botón derecho del ratón y pongo seleccionar en la vista de grafo, selecciono aquí el nodo Ana y cuando vuelvo a la vista general me lo ha seleccionado. Esta es la vista en la vista general del nodo que yo había seleccionado, que es Ana. Bueno, vamos a ver cómo la obtención de estadísticas tiene un efecto en la habilitación de determinadas funciones en el laboratorio de datos y también en otras zonas de la herramienta. Vamos a calcular el grado medio. Bien, cuando das al cálculo del grado medio, bueno, esta es una red muy pequeña y por tanto se calcula muy deprisa, pero tarda un tiempo y luego muestra esta información sobre la distribución de grado, etcétera, en la cual no me voy a detener ahora. Y voy también a solicitarle que me obtenga el cálculo de la modularidad. Lo que hace es que busca nodos similares y los agrupa por datos comunes, de tal forma que identifica comunidades de nodos parecidos. Bueno, esta es la obtención de la modularidad. Aquí me da 6 clases de modularidad y lo cierro. Cuando vuelvo al laboratorio de datos, después de haber hecho estos cálculos, ahora me encuentro con que tengo más columnas que tenía antes. Esto es porque todos los datos que ha calculado Gephi me los incorpora nodo por nodo en esta parte del laboratorio de datos. Como veis, Ana, el Kit 55 que antes habíamos seleccionado, tiene un grado de entrada 8, es decir, tiene 8 enlaces entrantes, 8 de sus compañeros dijeron que Ana era alguien con quien les gustaría salir a hacer una actividad social, mientras que Ana solamente tiene un grado de salida 3, es decir, Ana expresó preferencia por 3 personas. En total, el grado es 11, contando los entrantes y los salientes, y ha sido asignada a la clase de modularidad 5. De las 6 que había, le ha tocado, o según los datos del nodo, ha caído en la clase de modularidad 5. Vamos a volver a la vista general para que veáis también cómo ahora, si voy a apariencia y voy a seleccionar nodos, le voy a decir, bueno, primero voy a alejarme un poco para que se vea la red completa. Le voy a pedir a Gephi que en función del valor de la modularidad, es decir, a la clase a la que ha sido asignado cada uno de los nodos, haga una partición y me ponga por colores
Por ejemplo, en este caso lo que va a hacer es que va a poner en morado los que han sido asignados a la clase 1, en verde los que han sido asignados a la clase 2, perdón, a la 4, en azul los que han sido a la 5, etc. ¿Cómo he hecho esto? Selecciono nodos y le digo no que represente todos con el mismo color como hacía antes, seleccionando único, sino que lo haga mediante una partición. Y el criterio de partición es la clase de modularidad. Cuando tengo claro esto, pulso aplicar y me aparecen los nodos seleccionados. Vale, he deseleccionado el nodo de Ana para que veamos todos. Me aparecen los nodos, como veis, cada uno con un color. Los que están en verde pertenecen a la clase de modularidad número 4. Ana y los que pertenecen a la 5 son estos nodos que aparecen en azul clarito. Bueno, pues esta es una forma de habilitar una función que es la partición por clases de modularidad, gracias a que he calculado en la parte de estadísticas este valor de modularidad. Antes de hacerlo, esta funcionalidad no estaba habilitada. Y para terminar, vamos a ver qué es esta vista de previsualización. La vista de previsualización me permite obtener imágenes de alta resolución que serán luego utilizadas por mí cuando yo haga un informe. Lo lógico es estar trabajando en la vista general y el laboratorio de datos, y cuando ya tienes todo listo o ya tienes lo que quieres mostrar, ir a previsualización y obtener una imagen de alta calidad. Se pueden elegir diferentes configuraciones por defecto, por ejemplo aristas curvas o aristas de color personalizado, fondo negro, en fin. Y cuando estamos listos, yo voy a poner aquí por ejemplo aristas curvas y voy a dar aquí a refrescar y me va a generar esta imagen de alta calidad. Bueno, una vez hecho esto, yo podría aquí exportar, como veis en el menú archivo, doy a exportar y podría exportar esta imagen. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentaros a nivel básico de Gephi, el ver cómo cargar una red, cuáles son las vistas que ofrece la herramienta y cómo algunas operaciones, el cálculo de algunos datos habilita funcionalidades que inicialmente no están habilitadas. Espero que os haya resultado útil y os emplazo al siguiente tutorial donde comenzaremos a ver más en detalle otras características de la herramienta Gephi. Un saludo y muchas gracias.